¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este tiempo especial de entrevista con Javier Lambán. Javier Lambán, que ayer mismo fue reelegido presidente de la Comunidad Autónoma tras el debate de investidura celebrado en las Cortes de Aragón. Es su primera entrevista como presidente electo, una entrevista que estamos emitiendo de manera simultánea en Aragón TV y en Aragón Radio, los medios públicos autonómicos. Buenas noches, señor Lambán, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Hace solo unas horas que ha recabado el apoyo de la Cámara, la confianza de la Cámara, 36 de 67 diputados para ser investido presidente de Aragón. Se trata del respaldo de 5 partidos, de los cuales 4 van a estar en el Gobierno. ¿Qué cree que ha sido más difícil, llegar hasta aquí o lo que queda por delante? Ha sido más que difícil, trabajoso llegar hasta aquí, porque no es fácil poner de acuerdo a 4 fuerzas políticas para que compartan un gobierno, además 4 fuerzas políticas de orientaciones ideológicas bien distintas, pero que compartíamos todos nosotros el deseo de acometer una legislatura en el que pongamos por encima de cualquier otra consideración el futuro de la comunidad y la utilización del Estatuto de Autonomía, la utilización del autogobierno como herramienta fundamental para impulsar el futuro de esa comunidad. Eso abre un espacio de colaboración amplísimo y ahí es donde nos hemos puesto de acuerdo el PAR, Podemos, Chunta Aragonesista y el Partido Socialista para formar un gobierno que no será fácil. En este momento en España ni en ninguna comunidad autónoma es fácil la gobernanza, pero que estoy seguro que será provechoso, las piezas se ajustarán y dentro de 4 años estaremos en disposición de hacer un balance positivo de lo que ha sido el cuatrienio. Desde luego no ha sido fácil, han estado más de 60 días negociando, pero ¿por qué lo que ha sido posible aquí en Aragón no ha sido posible en España? Yo no entro a valorar lo ocurrido en otros ámbitos institucionales, en otros ámbitos territoriales. Lo que sí tengo claro es que en España falta una pieza que aquí existe, que es algo parecido al Partido Aragonés. En España, desde hace tiempo, no hay una fuerza política capaz de moldear la gobernanza, capaz de pactar indistintamente con la socialdemocracia o con las fuerzas conservadoras. En España no hay un partido de orientación liberal instalado en la centralidad que de alguna forma organice la política, y aquí en Aragón sí, el papel del Partido Aragonés ha sido absolutamente providencial, lo ha sido en esta ocasión, lo ha sido en otras ocasiones. El Partido Aragonés ha estado prácticamente en todos los gobiernos que ha habido en la autonomía aragonesa, ha gobernado con nosotros, con los socialistas, ha gobernado con el Partido Popular, ha sido siempre un factor de aragonesismo, un factor de moderación, y en esta ocasión lo ha vuelto a ser. En España un partido equiparable al PAR no existe. Volvemos enseguida a Aragón, pero ¿se ve votando otra vez en noviembre las elecciones generales? Me consta que el presidente Sánchez está haciendo todo lo posible para que en noviembre no haya elecciones. Nadie quiere que haya elecciones, los ciudadanos no quieren que haya elecciones, el presidente no quiere que haya elecciones, y estoy seguro que este mes de agosto, a pesar del calor, no se va a dejar de trabajar para que en septiembre haya un gobierno en España. Volvemos a Aragón. Ustedes han firmado esta misma mañana el acuerdo de bases programáticas para alcanzar ese acuerdo de gobierno, 132 medidas. Hablaba usted también en el discurso de investidura de un gobierno transversal y centrado, pero ¿cómo va a garantizar la unidad de acción en ese gobierno, en un gobierno donde hay partidos tan distintos como Podemos y el PAR, que en algunos casos son antagónicos? De entrada, ya hemos superado la primera prueba, que era la redacción y el acuerdo sobre esos 132 medidas. No era fácil compatibilizar todos los programas con los que todos concurrimos a las elecciones, pero insisto, cuando se tienen claras las prioridades, cuando se tiene claro el ámbito del pacto, que insisto es hacer de Aragón una comunidad autónoma, social, verde y digital, cuando se trata de poner a las personas en el centro de las políticas, cuando se trata de hacer frente al cambio climático y orientar el desarrollo económico sobre la base de la sostenibilidad
y cuando se trata de gobernar la revolución tecnológica, cuando se trata de gobernar la economía digital, para que no acabe esa economía con nosotros, sino para que sea una oportunidad para nosotros, y cuando se tiene claro que todo eso puede hacer de Aragón una comunidad líder, siempre y cuando se utilice adecuadamente el autogobierno, siempre y cuando se utilice adecuadamente el Estatuto de Autonomía, ponerse de acuerdo es fácil. Ya nos hemos puesto de acuerdo y a partir de este momento hay algo que no se puede escribir en ningún papel, no se puede firmar en ningún documento, sino que es mucho más importante que cualquier papel o cualquier documento, que es la confianza. El establecimiento de una base de confianza política y personal entre todas las personas, entre todos los hombres y mujeres que conforman el gobierno, y si esa confianza política y personal se establece con fuerza, el éxito del gobierno está asegurado. Pero, señor Lambán, por intentar ir un poquito a lo concreto, pongámonos en que la oposición presenta una resolución. Usted mismo ayer lo vaticinaba en el propio debate, que podría ser una práctica habitual de la oposición, por ejemplo, para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones. ¿Los componentes de ese gobierno, los partidos de ese gobierno, votarán diferente en ese caso en las Cortes? La oposición puede hacer dos cosas. Puede tener la tentación de sabotear permanentemente la acción del gobierno o tratar de sabotear la acción del gobierno intentando generar fisuras, quiebras entre los miembros del mismo, o puede hacer un ejercicio de responsabilidad y ser una oposición propositiva, que vaya a las Cortes con sentido constructivo. ¿El gobierno qué haría en ese caso? El papel de la oposición para mí es muy importante y yo les animé ayer a que lo ejercieran con responsabilidad. Si la oposición viene con propuestas positivas, o si viene con cualquier tipo de propuesta, encontrará en el gobierno una respuesta unánime, basada en las 132 medidas que acabamos de firmar. Si la oposición hace cualquier planteamiento, será estudiado con mucha atención y con mucho respeto. Lo que no va a conseguir la oposición con sus propuestas es generar divisiones ni fisuras en el gobierno. Ahora bien, si la oposición tiene el propósito de enriquecer las propuestas del gobierno, bienvenidas sean sus aportaciones. Yo vuelvo a las posturas que adoptarán esos partidos en el gobierno. Habrá un órgano, entiendo, de seguimiento de esas 132 medidas del acuerdo. ¿Será ese órgano quien determine qué posición adopta cada partido de los que conforman el gobierno ante una situación así, de posibles medidas que tengan posturas contradictorias los miembros del gobierno? Todos los gobiernos requieren mucho diálogo interno, mucho diálogo con el Parlamento, pero en esta ocasión ese diálogo va a ser mucho más necesario y mucho más requerido cada día y cada semana. Es fundamental que exista una buena coordinación interna dentro del gobierno entre cuatro partidos políticos. Es fundamental que exista una buena coordinación entre el gobierno y el Parlamento, y es fundamental que haya una buena coordinación entre los grupos parlamentarios. Y se trata de que la dialéctica que se establezca con la oposición sea constructiva. Insisto, si la oposición viene a torpedear y a sabotear, se encontrará con un gobierno absolutamente cerrado en sus posiciones y que no será susceptible de ver alteradas sus iniciativas establecidas en esas 132 medidas. Si la oposición viene con el propósito de construir, se encontrará con un gobierno dialogante y dispuesto a negociar todo aquello que sea bueno para Aragón. En ese debate de investidura hemos visto tonos muy diversos en los partidos de la oposición. Por ejemplo, el Partido Popular fue muy duro. Su líder, Luis María Beamonte, hablaba de pacto de la vergüenza, de un acuerdo de supervivencia, de la alianza más oscura y turbia que haya tenido jamás esta comunidad. ¿Cuánto han pesado las necesidades internas de cada partido a la hora de conformar este pacto? Creo que en este momento el partido que está en una disposición de mayor indigencia política, el partido que está en una situación de mayor debilidad de todos los que conforman la Cámara, es justamente el Partido Popular. El Partido Popular es un partido muy importante para Aragón y para España, y en este momento no está a la altura de su responsabilidad histórica. El Partido Popular está repitiendo una conducta en el Parlamento que en la pasada legislatura le ha llevado a perder 65.000 votos. Si sigue en esta actitud, si no rectifica sustancialmente, si mantiene el tono que mantuvo ayer el portavoz del Partido Popular, que es el que ha mantenido en los 4 años anteriores, me temo que el deterioro electoral del Partido Popular será absolutamente imparable.
Otro tono fue el que tuvo el representante de Ciudadanos, el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, que sí que le ofreció mano tendida para pactar algunas de las cuestiones. De hecho, en la pasada legislatura ya alcanzaron acuerdos con Ciudadanos, por ejemplo, para la rebaja del impuesto de sucesiones. Cuando comenzó hace más de 60 días la negociación, ¿su prioridad era un pacto con Ciudadanos? O de otra forma, ¿se sentiría más cómodo con un pacto con Ciudadanos? Desde el primer día, es más, desde antes de las elecciones, en esta misma casa yo hablé de la necesidad de que la política española y la aragonesa, por supuesto, superaran cualquier tentación frentista, se instalara en la centralidad. Yo dije con toda rotundidad que mi proyecto de Aragón no era el proyecto del PSOE, era el proyecto de la política y de la sociedad aragonesa en su conjunto. Y por tanto, lo que yo pensaba antes del 26 de mayo, lo empecé a poner sobre la mesa el día 27 de mayo. Yo me le consideraba legitimado para organizar un gobierno de Aragón sobre la base de que habíamos sido los socialistas la fuerza más votada de lejos, con un 31% de los votos, y me puse a trabajar para un gobierno instalado en la centralidad, para un gobierno transversal, porque necesariamente había de ser transversal, para un gobierno moderado y para un gobierno que aprovechará las grandes oportunidades que se le van a presentar a Aragón en los próximos meses y en los próximos años. El PAR recogió rápidamente el guante. Ese fue el núcleo original de este gobierno instalado en la centralidad y moderado que empezará a funcionar la semana que viene. Y ahí estaban invitadas otras fuerzas que se quisieran sentar a la mesa para hablar con el PAR y con nosotros, y desde luego ahí estaba invitado Ciudadanos. Ciudadanos rechazó absolutamente esa posibilidad y, sin embargo, otras fuerzas políticas se sintieron llamadas a ejercer su responsabilidad desde la centralidad, y como consecuencia del esfuerzo de todas esas fuerzas políticas, del PAR y del Partido Socialista, tenemos este gobierno que, ya verá usted, va a funcionar bien y va a procurar éxitos colectivos para nuestra comunidad autónoma. ¿En qué momento llamó usted a Arturo Aliaga después de las elecciones? Yo con Arturo Aliaga no he dejado de hablar a lo largo de los 4 años. Hemos hablado de vez en cuando en la campaña electoral. Arturo Aliaga es un político al que conozco desde hace muchos años. Desde el punto de vista personal nos profesamos amistad mutua desde hace muchos años. Cuando yo era alcalde de Egea, él me ayudó desde su condición de consejero a llevar empresas, a llevar industrias a Egea. Yo he tenido una relación con el PAR, por otra parte, muy estrecha. Fueron socios míos en la Diputación Provincial durante 12 años, con lo cual el camino estaba muy trillado, el camino estaba muy hecho para que ahora reanudáramos esa relación. Me imagino que con el PAR hablé con toda seguridad el día 27 de mayo. Yo es que la noche del 26 al 27 dormí pocas horas y el 27 a primera hora me puse a trabajar. ¿Va a ser Arturo Aliaga el vicepresidente de su gobierno? Sí, Arturo Aliaga va a ser el vicepresidente del gobierno. ¿Habrá otra vicepresidencia? No, no habrá más vicepresidencias. ¿Tendrá senador autonómico el Partido Aragonés? A eso no hemos llegado todavía. Bueno. En todo caso, ¿va a haber posibilidad de pactos con la oposición en esta legislatura? ¿En medidas concretas? Para mí no solo va a haber una posibilidad, sino que deseo fervientemente que haya pactos con la oposición. Sería lo conveniente para la comunidad. Tenemos que empezar a pensar que pactar, que llegar a acuerdos, no penaliza a una de las partes que llega a los acuerdos, sino que beneficia a las dos partes que acuerdan, a las dos partes que pactan. Los ciudadanos empiezan a penalizar a aquellas fuerzas políticas a las que ven como simples aspirantes al poder por el poder mismo, desentendiéndose del interés de la sociedad, desentendiéndose de los problemas de la gente. Los ciudadanos rechazan cada vez más esa manera de entender la política del poder por el poder y premiarán cada vez más a las fuerzas políticas que antepongan su interés, el interés general al interés partidario propio. Por tanto, creo que pactar no solo es recomendable desde el punto de vista del interés general, sino que es recomendable hasta para el interés de cada
cada una de las fuerzas políticas. Y eso es una reflexión que hace mucho tiempo que me he hecho y que es una reflexión que me gustaría mucho que Partido Popular o Ciudadanos se hicieran a su vez, porque desde luego Aragón en este momento necesita grandes acuerdos, no solo entre los políticos, también con la sociedad, con los agentes sociales, con la universidad, con los creadores de la cultura, con las organizaciones agrarias, con toda la sociedad organizada y articulada, porque, insisto, tenemos desafíos muy serios que un partido solo no puede afrontar, pero tenemos oportunidades magníficas que un partido solo no puede aprovechar. Entonces, a la pregunta que usted me dice, le respondo con toda rotundidad que no solo existe la posibilidad, sino que deseo fervientemente que haya acuerdos con los partidos de la oposición. Se lo preguntaba porque durante el proceso de negociación uno de sus socios de gobierno, Podemos, en un momento dado sí que planteó como condición para apoyarle a usted que no se llegaran a acuerdos con otros partidos que no hubieran apoyado su investidura. Entiendo que eso está superado. Fue una manera de hablar que venía a decir exactamente lo que yo le he dicho hace unos minutos. Nadie que forma parte de un gobierno quiere arriesgarse a que algunos de los componentes del gobierno por su cuenta pacten con otras fuerzas de la oposición. Lo que quería decir el líder de Podemos es que no se produzcan ese tipo de circunstancias. El líder de Podemos en absoluto rechazaba que existan relaciones, acuerdos y pactos con la oposición. Él lo que venía a decir es que no sería razonable que esos pactos se produjeran con unas partes del gobierno dejando fuera de los pactos a otras partes del gobierno. Retomamos la composición de ese gobierno. Se han oído muchos nombres estos días, han salido en distintos medios de comunicación. Parece ser que la dirigente de Podemos, Maru Díaz, va a ostentar la Consejería de Universidad y de Innovación, pero ¿qué otras responsabilidades va a tener el Partido Morado? Los pactos con los partidos coaligados con el Partido Socialista y la concreción de los mismos, creo que por un elemental deber de cortesía lo deben contar ellos en cada momento en el que llegue la oportunidad o la ocasión de hacerlo. Pero tendrán responsabilidades en medio ambiente, en igualdad. Las consejerías que se les ha atribuido a cada uno de los partidos son las que van a tener, efectivamente. Uno trata de ser discreto, uno trata de que no trasciendan las informaciones, pero los aragoneses somos tan proclives a la franqueza y somos tan proclives a compartir lo que sabemos que al final los secretos son prácticamente imposibles de mantener. Por tanto, se sabe lo que van a ser cada una de las fuerzas, qué consejerías van a tener, se sabe además quién las va a ostentar, pero permítame que yo sea discreto y que como maestro de ceremonias de esta configuración de un gobierno, que es una responsabilidad muy importante, vaya respetando escrupulosamente los pasos. Yo cuando diré cuál es el gobierno, lo diré primero cuando los consejeros que lo van a ser lo sepan y segundo cuando ya sea preceptivo hacerlo, porque hay que formarlo, hay que nombrar a cada consejero y hay que hacer la estructura del gobierno. De sus palabras, entonces, aunque usted no lo diga, se puede deducir que Arturo Aliaga, eso sí que lo ha confirmado, será el vicepresidente del gobierno, Maru Díaz ostentará la cartera de Universidad e Innovación, Vertebración del Territorio, José Luis Soro, y otro nombre que ha salido mucho en las últimas horas es el de Maite Pérez, sí que en sus filas como mujer fuerte del gobierno. ¿Es necesaria una figura, vamos a decir, más política para manejar un ejecutivo con 4 partidos diferentes? Más bien, ese perfil político más que el perfil técnico, ¿ella va a ser la portavoz del gobierno? Insisto que se han hecho muchas especulaciones, yo he oído muchas cosas, he leído muchas cosas, le tengo que decir que en alguna ocasión cosas que se han escrito o oído que a mí no se me habían ocurrido, las he anotado porque podrían ser bien interesantes de cara a la decisión final que yo tuviera que tomar, pero insisto, permítame que no sea más explícito porque creo que es mi responsabilidad, se lo digo sinceramente, no serlo. Solo una cosita más. ¿Va a haber mucha continuidad de caras en el Ejecutivo, en sus filas, en las filas socialistas, o va a haber renovación? Todo el mundo sabe que soy poco propenso a los cambios. Cuando las cosas funcionan bien, lo mejor es dejarlas como están. En la pasada legislatura solo hubo una renovación de un consejero, el consejero Zelaya, y fue porque él, por razones de jubilación, decidió dejar el cargo. Por mí hubiera seguido hasta el final.
y en esta ocasión habrá dosis de renovación, habrá dosis de continuidad, pero quien me conoce sabe que revoluciones drásticas no voy a hacer ninguna. Una de las primeras tareas, si no la primera, que tendrá ese nuevo gobierno es elaborar los presupuestos para el año que viene. ¿Estamos en tiempo para tenerlos en fecha? No una de las primeras, la primera exactamente. Es decir, este gobierno que se dará a conocer la semana que viene, lo primero que tiene que hacer es ponerse a elaborar el presupuesto del año 2020 para tenerlo aprobado en el mes de diciembre y que entre en vigor el 1 de enero. No nos podemos permitir ir más allá del 1 de enero sin tener un nuevo presupuesto. Sabe usted que en este momento hay un presupuesto prorrogado, eso ha generado algunos problemas. Además, la existencia de otro presupuesto prorrogado en España nos genera más problemas todavía. Vivimos con 2 presupuestos prorrogados. Esa situación no se puede mantener mucho más en el tiempo y, por tanto, lo primero que hay que hacer es un nuevo presupuesto y esperar que haya pronto gobierno en España, haya presupuesto en España, porque la dependencia del presupuesto de Aragón respecto al presupuesto de España, el de Aragón o el de otra comunidad autónoma cualquiera, es altísima. Uno de los puntos de esos 132 medidas del acuerdo de gobierno habla de educación. Además, usted lo calificaba como la clave de bóveda de cualquier gobierno. ¿Va a cambiar su postura respecto a la anterior legislatura? Por ejemplo, respecto a los conciertos educativos. En ese documento se habla de la convivencia pacífica entre la escuela pública y la concertada. Yo diría que hablar de convivencia pacífica de la concertada y de la pública es en general redundante respecto a lo que ocurrió en la legislatura anterior, o al menos en la segunda parte de la legislatura anterior. Era una cláusula especialmente planteada por el Partido Aragonés. Lógicamente, nosotros quisimos tranquilizar absolutamente al Partido Aragonés en ese sentido, pero lo cierto es que en la segunda parte de la legislatura pasada, sí es verdad que en la primera pudo haber algunos, pero en la segunda parte de la legislatura pasada no hubo ningún problema entre la pública y la concertada. La coexistencia fue perfecta. Es más, con mi gobierno los profesores de la concertada tuvieron mejoras y no se produjo ningún tipo de conflicto reseñable. Hubo un momento concreto, creo que fue en el año 2017, donde sí hubo un conflicto, hubo un malentendido que se magnificó en exceso por ambas partes y que dio lugar incluso a una movilización en la calle, pero a partir de ese momento creo que los problemas se resolvieron, las asperezas se limaron y desde luego lo que aseguro a todos los ciudadanos de Aragón es que la convivencia entre las dos modalidades va a ser exquisita. El respeto a todas las modalidades de educación es absoluto. Es obvio que una administración pública se tiene que preocupar de que haya un servicio público de educación gratuito y de calidad, igual que de sanidad o de servicios sociales, pero eso no tiene que tener ningún tipo de fricción con la existencia de una enseñanza privada o de una enseñanza concertada, porque si no hubiera conciertos, sobre todo en la ciudad de Zaragoza, sería imposible la escolarización de todos los niños y las niñas que vienen al mundo. Pero van a eliminar, a retirar ese recurso contra la apertura del colegio Ánfora de Cuarte, que en su día, pues bueno, la justicia dio la razón a los promotores del concierto. La administración actúa por inercia en estos casos y no hay sentencia en un nivel que no sea recurrida al otro nivel. Digamos que ese es un hábito que está instalado en la administración, pero vaya, el asunto de Ánfora, el conflicto que tuvimos con Ánfora, nada más llegar al gobierno, por cierto, hace ahora 4 años, es un conflicto que nosotros consideramos resuelto y es un conflicto que para nosotros ha quedado totalmente olvidado. Lo que hicimos nosotros fue hacer un magnífico colegio público en Cuarte, vamos a construir un magnífico instituto en Cuarte y por tanto vamos a cumplir con nuestra obligación como gobierno de que esa cada vez más poblada localidad de las inmediaciones de Zaragoza tenga una oferta de escuela pública absolutamente magnífica, de las más modernas de Aragón. El reloj corre, tenemos muy poquito tiempo y todavía muchos temas de los que hablar. Veremos en esta legislatura acabados los hospitales de Teruel y de Alcañiz. Eso, a tenor del
contrato que nosotros hemos firmado con las empresas constructoras es algo que necesariamente se tiene que producir. Nosotros hicimos ya todo lo que teníamos que hacer. Una administración que dice que va a hacer un hospital tiene que hacer los proyectos, los tiene que aprobar, tiene que sacar a licitación la obra, la tiene que adjudicar. La licitación se hace con unos plazos determinados que la empresa tiene que cumplir, y a partir de ese momento la administración lo único que tiene que hacer es estar vigilante sobre el cumplimiento de esos plazos. Y yo no tengo ninguna duda de que las empresas adjudicatarias están a la altura de las circunstancias y, por tanto, en esta legislatura Alcañiz y Teruel tendrán esos hospitales que tantos años estuvieron esperando y que, por cierto, fue un gobierno de coalición PSOE-CHA quien definitivamente puso a construir. De forma muy breve, no se nombra el Pacto del Agua en esas 132 medidas de gobierno, se habla del Acuerdo del Agua. ¿Está superado el Pacto del Agua del 92? Muy brevemente, señor Lambán. No, yo creo que no. Estamos hablando de un Pacto del Agua que en realidad es del 2007, porque el del 92 se renegoció, se actualizó en el año 2007, es el que ahora está en vigor, que yo sigo defendiendo con uñas y dientes, pero en una cuestión tan crucial como es la del agua, en Aragón siempre se debe estar dispuesto a actualizar la información, a actualizar la evaluación de las necesidades, y lo que nos hemos propuesto es, igual que hicimos en el año 2007, en el año 2019 volver a analizar las cosas, ver si a aquellos pactos se pueden incorporar otras fuerzas políticas que entonces no estaban, pero desde luego yo sigo siendo un firme defensor del Pacto del Agua del 2007, que se aprobó con un altísimo grado de consenso y merced al cual se están llevando a cabo algunas obras en la comunidad. Hablamos de infraestructuras, de trenes. ¿Veremos reabierto el paso transfronterizo en Canfranc también esta legislatura, en los próximos años, o al menos nos acercaremos? No lo veremos reabierto, pero nos acercaremos. La legislatura pasada fue trascendental porque se desatascó la reapertura del Canfranc. Fue mi gobierno el gobierno que consiguió que Europa considerara el Canfranc como una infraestructura transfronteriza y, por tanto, susceptible de ser financiada por la Unión Europea. Esta legislatura se avanzará en las obras, estoy convencido, pero no se terminará en la siguiente, espero. Otra vez Teruel, tristemente, en los titulares, porque se convierte en la única capital española sin conexión ferroviaria. Es cierto, durante este verano, por una cuestión puntual, Adif está haciendo unas obras. ¿Qué acciones va a emprender su gobierno para darle a los turolenses una conexión ferroviaria digna? Hicimos algo fundamental, que fue introducir el corredor cantábrico-mediterráneo en la planificación europea Conecta Europa 2021-2027. Con el Gobierno de España, con el ministro Ábalos, con el presidente de Valencia, con mi amigo Chimo Puig y nosotros mismos, conseguimos meterlo en la financiación europea. Ya forma parte de la financiación europea, ya está acogido a la financiación europea. En este momento se están haciendo unas obras de modernización de la línea que nosotros creemos que son insuficientes. El ministro Ábalos nombró un coordinador de ese corredor para que esté al tanto de las demandas que se plantean en Aragón y las traslade al ministerio para mejorar esa línea tal como estaba concebida por el gobierno del señor Rajoy y por el gobierno anterior. Y desde luego esa es otra de las cuestiones en las que nos centraremos, porque no solo le importa a Teruel ese corredor, le importa a Teruel y le importa a la comunidad autónoma en su conjunto. Es una actuación que para mí no solo es estratégica para Aragón, es estratégica para España y nos refuerza mucho como comunidad líder en materia de logística. Mejoras estratégicas en las estaciones de esquí, que es algo que recoge también ese acuerdo de gobierno. ¿Significa unión de estaciones? El Partido Aragonés y nosotros tenemos claro que hay que tender a la unión de estaciones, pero hay que hacerlo de una manera consensuada, de una manera que garantice absolutamente la preservación medioambiental de las montañas. Hay que hacerlo de una manera que no le genere problemas a nadie, que todo el mundo se quede tranquilo. Insisto, para y nosotros tenemos claro que hay que hacerlo para hacer del Pirineo aragonés, de nuestra nieve, una nieve competitiva con otras zonas del propio Pirineo, con estaciones como Baqueira-Beret, o para hacerla competitiva con estaciones de los Alpes, necesitamos ampliar las superficies esquiables, pero todo eso tiene que producirse de manera compatible, insisto, con la preservación del medio ambiente, buscando grandes acuerdos, buscando grandes consensos, empezando por nuestros propios socios de gobierno y sin forzar ni
ni torcer de manera violenta la voluntad de los propios afectados directos, que son los municipios de la montaña. Solo con sí o no, ¿la presidencia de Aramón recaerá en el PAR? Esto es algo que no hemos resuelto todavía. Hablamos de logística, lleva tiempo escuchándose hablar de llegadas de multinacionales a Plaza. ¿Cuándo se van a materializar esos compromisos de grandes empresas multinacionales en Plaza? Sinceramente, y espero no equivocarme en el pronóstico, no creo que tardemos mucho a ver materializados algunos de esos compromisos. Antes de que acabe el verano. No solo logísticos, sino de otra naturaleza. El verano acaba el 21 de septiembre, Correcto. pero espero que sí. ¿Amazon? Espero que sí. Nosotros tenemos siempre contratos de confidencialidad y por tanto no podemos ser absolutamente explícitos en ninguna de estas cuestiones. De forma también muy breve, señor Lambán, dos partidos aragonesistas en el Gobierno, uno de los ejes de su discurso también el aragonesismo. Habla de que se tiene que aumentar el autogobierno. Prácticamente ya Aragón tiene todas las competencias. ¿En qué se traduce eso? Acuerdo bilateral de financiación, más recursos. Un poco, ¿en qué se traduce ese mayor autogobierno para Aragón? Tenemos 22 competencias pendientes de recibir, pero ya decimos que solo las recibiremos si vienen bien dotadas desde el punto de vista económico. Tenemos pendiente de verificar en qué consiste la ejecución del artículo 108, el de la bilateralidad económico-financiera. Tenemos pendiente de resolver la financiación autonómica. Con la actual financiación es imposible mantener los servicios, es imposible hacer carreteras, es imposible impulsar las políticas económicas como nosotros querríamos, pero de entrada hacemos una valoración absolutamente positiva de lo que ha significado el autogobierno para esta comunidad. Esta comunidad, el estatuto, el autogobierno le ha sentado de maravilla. Lo que pretendemos es seguir utilizando esa herramienta y desde luego fortalecerla en la mayor medida posible. Si hay un compromiso claro de las 4 fuerzas políticas suscriptoras del acuerdo, es justamente el compromiso de apoyo absoluto, de exigencia de cumplimiento del estatuto y el compromiso con el autogobierno, que entendemos que es la mejor herramienta que tenemos para procurar bienestar a los ciudadanos, desarrollo al territorio y capacidad para hacer frente a los desafíos de la revolución digital y del cambio climático. Dos temas que no dejan de estar unidos. Despoblación, habla de fiscalidad diferenciada en ese acuerdo. ¿Qué significa eso? Muy brevemente. Y cuencas mineras, transición ecológica. ¿Van a venir nuevos proyectos a las cuencas mineras? ¿Cuál va a ser la postura de su gobierno? Hasta el día 26 de mayo había ya, creo que eran 7 proyectos que habían comunicado incluso públicamente su decisión de invertir en las cuencas mineras y crear más de 300 puestos de trabajo. Hasta el 26 de mayo la consejera Gastón había publicado líneas de ayuda por valor de 12 millones de euros para atraer a más empresas. Nosotros decidimos antes de las elecciones que lo de las cuencas mineras, a expensas de que hay ayudas del Gobierno de España, hemos de tratar de resolver nosotros como aragoneses. Yo decía que era una especie de test para los aragoneses solucionar nuestros propios problemas sin la ayuda de nadie. Si la ayuda de otros vienen, bienvenida sea. Y en cuanto al problema de la despoblación, me preguntaba usted, puede ser interesante buscar fiscalidades diferenciadas para las zonas más afectadas por la despoblación, pero lo fundamental es una financiación autonómica nueva, porque desde luego mantener las zonas despobladas con habitantes, con el coste real de los servicios, que es mucho mayor que en las zonas pobladas, exige un nuevo sistema de financiación y sobre todo hay políticas que a la larga pueden ser más productivas que ninguna otra, como por ejemplo una reforma de la PAC que atienda realmente a mantener y expandir rentas agrarias, rentas de las que viven en el campo, de la agricultura y de la ganadería. La PAC puede ser más importante que cualquier otra medida que se nos pueda ocurrir. Del medio rural a la ciudad. ¿Ha hablado ya con el alcalde de Zaragoza, con Jorge Azcón? ¿Han quedado en verse? No hemos quedado en vernos, pero estoy seguro que no tardaremos mucho en hacerlo. El señor Azcón y yo nos conocemos personalmente y nos profesamos afecto mutuo desde hace muchos años. Sé que con el Ayuntamiento de Zaragoza hay que entenderse necesariamente. La ciudad de Zaragoza es un motor económico y cultural del que Aragón no puede prescindir. Es el motor económico y cultural de la comunidad. Pero además yo le voy a proponer al alcalde de Zaragoza que la ciudad de la que él es alcalde no solo sea motor económico y cultural de Aragón, sino que lo sea también de España. Tenemos esa entidad, tenemos esa dimensión. Y a través de un proyecto que yo lancé en la campaña electoral de Zaragoza como capitalidad compartida del Estado, quiero que Zaragoza participe de esa capitalidad con la implantación aquí en nuestra ciudad
de institutos, de ministerios, de secretarías de Estado, es decir, que parte del Estado, en su configuración administrativa como tal, venga a la ciudad de Zaragoza y aprovechemos lo que significa la maquinaria del Estado para generar oportunidades, para generar prestigio y para generar empleo. No quiero que acabe esta entrevista sin hablar del tema de violencia machista. Casi todos los días tenemos que lamentar asesinatos machistas. Hace poco una zaragozana. La igualdad, también hablaba usted ayer de que iba a ser un gobierno feminista, el suyo. Hay muchos retos, mucho campo para avanzar ahí. ¿Va a ser un gobierno paritario el suyo? Para el Partido Socialista esa es una prescripción absolutamente insalvable. Es más, el actual gobierno, el gobierno que está en funciones y que dejará de existir dentro de muy poco tiempo, era paritario pero incumpliendo por el lado femenino. Había más mujeres que hombres. Deme solamente un titular de cultura y de ciencia, porque no tenemos más tiempo. De cultura y de ciencia, es decir, se firmó la legislatura pasada, es cierto, un pacto por la ciencia, pero los investigadores siguen reclamando más financiación y más apoyo institucional. ¿Qué se les puede decir de cara a la legislatura que empieza? Y cultura, más allá de la recuperación del patrimonio, ¿qué iniciativas, medidas, muy brevemente, insisto, un titular para incentivar y exportar el tejido creativo aragonés? En cultura incrementamos multiplicándolas por 10 las ayudas del gobierno anterior. Eso tiene que seguir porque la cultura es una seña de identidad de nuestra comunidad y es nuestra tarjeta de presentación en el mundo. Queremos llevar a los creadores aragoneses a todo el mundo. Y en cuanto a investigadores, cuando hablamos de revolución digital y cuando hablamos de gobernar la revolución digital para que no sea la revolución digital la que nos gobierne a nosotros y anegue sectores enteros de nuestra economía, el concurso de los investigadores, el concurso de la universidad, el desarrollo de ese pacto con la ciencia va a estar situado entre las prioridades más absolutas de este gobierno si es que queremos ser una sociedad de éxito en el futuro. Por tanto, el esfuerzo hecho en la legislatura pasada fue importante, duplicamos las ayudas a la investigación, pero en la próxima legislatura ese esfuerzo tiene que ser todavía mayor. Nos tenemos que acercar a una inversión de 2% del PIB en I+D+I junto con la empresa privada, porque esos son los parámetros en los que se mueve la investigación en el resto de los países europeos. Señor Lambán, abrimos un poquito el foco, no quiero acabar esta entrevista sin preguntarle también por la postura de su partido en Navarra, la vecina Navarra, que va a ser María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral, gracias, entre otros, a la abstención de Bildu. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, en este momento María Chivite se está sometiendo a un debate de investidura. Creo que hoy y mañana tiene lugar ese debate en Pamplona y desde luego no querría yo que ni una sola palabra mía pudiera interferir en ese debate, con lo cual permíteme usted que sea respetuoso con María Chivite y que no emita una sola opinión al respecto. Una opinión personal tendrá como miembro, como varón del Partido Socialista respecto a esto. Tengo opiniones personales de casi todo, pero hay algunas que es más oportuno que otras contarlas, y esta en este momento yo por respeto y afecto a María Chivite, con la que por cierto esta mañana me he intercambiado un WhatsApp, eso sí que se lo puedo decir a usted, por respeto a ella y por respeto a los socialistas de Navarra, en un momento crucial como es la investidura, el debate de investidura que está teniendo lugar, si no me equivoco, ahora mismo y mañana, me parecería una falta de respeto hacia ellos por mi parte opinar sobre su investidura, que no lo voy a hacer. Pues cerramos únicamente. Usted es un ávido lector, que además lo muestra habitualmente en las redes sociales. Un par de recomendaciones literarias, si me permite, una para la oposición y otra para sus socios de gobierno. Muy rápido. Montaigne. A los dos la misma. A los dos la misma. Montaigne. ¿Algún título en concreto? Los ensayos de Montaigne. De acuerdo. Bueno, pues señor Lambán, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta primera entrevista como presidente electo. Entrevista que, como decimos, hemos emitido simultáneamente en Aragón Televisión y en Aragón Radio. Seguiremos aquí en los medios públicos autonómicos muy de cerca el desarrollo de las próximas horas, ya con la composición del gobierno de Aragón. Se lo contaremos todo puntualmente aquí en los servicios informativos y en los distintos especiales informativos que iremos haciendo a lo largo de los próximos días. Muy buenas noches y muchas gracias.